La batalla de las Islas Coronel, Chile 1914. A comienzos de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía una flota en el Pacífico, el llamado Escuadrón Alemán de Asia Oriental, con órdenes de atacar el comercio entre Gran Bretaña y sus aliados y las colonias de la zona. En realidad, Alemania, desde 1870 tenía un grupo de cruceros siempre en la zona. Este grupo de naves en 1914 estaban bajo el mando del almirante conde Maximilian von Spee, famoso como Graf Spee, y constaban de 2 cruceros acorazados gemelos, el Scharnhorst y el Gneisenau, de solo 7 años de servicio y con 13.000 toneladas, 8 cañones de 210 milímetros y 10 de 150 milímetros. Además de los cruceros ligeros Dresden, Leipzig y Nuremberg con 3.800 toneladas y 10 cañones de 105 milímetros. Todos estos barcos eran veloces y aptos para la cacería de mercantes. En cuanto Japón entra en la guerra del lado aliado, von Spee abandona el puerto de Tsingtao en China, y desaparece. Los aliados emprenden una búsqueda frenética de esa escuadra alemana por cerca de 2 meses sin señal alguna. A cazarlo, es enviado el escuadrón de Asia Este, al mando del almirante Cradock. La única información que tenían consistía en un mensaje interceptado que indicaba que los alemanes iban a hostigar el tráfico con Sudamérica. Ahí llega Cradock con sus cruceros. La fuerza británica eran 2 grandes cruceros acorazados, el HMS Goodhue de 14.000 toneladas con 2 cañones de 234 milímetros y 16 cañones de 152 milímetros, el HMS Monmouth de 10.000 toneladas con 16 cañones de 152 milímetros, y el novísimo crucero ligero HMS Glasgow de 4.000 toneladas con 2 cañones de 152 milímetros y 6 de 105 milímetros. Con ellos, estaba el transatlántico HMS Otranto, con poco valor, a pesar de ser un crucero armado con algunos cañones de 105 milímetros. La flota inglesa estaba compuesta por buques de buen poder artillero, antiguos, pero con una tripulación sin experiencia. En cambio los alemanes eran buques nuevos, veloces y con una tripulación y comando excepcionales. La suerte estaba echada de antemano. Spee estaba por el Pacífico Sur cuando se entera por sus espías en Valparaíso que el HMS Glasgow zarpaba escoltando 5 transportes, por lo que se dirige a interceptarlo rumbo a las costas de Chile. Mientras tanto, el almirante Cradock esperaba en puerto en las Islas Malvinas. Ya enterado del poder de la escuadra alemana, pide refuerzos. A tal fin se le envía el acorazado HMS Canopus y el crucero acorazado HMS Defense. Ambos parten rumbo a tal colonia inglesa. El almirante Cradock decide que pasados los días, no podía esperar y parte de Malvinas al Pacífico, quedando en encontrarse con los refuerzos y con el HMS Glasgow cerca de las costas de Chile, en las Islas Coronel. El primer lord del almirantazgo, Winston Churchill, le ordena detenerse y esperar la llegada de los refuerzos el día 28 de octubre, pero Cradock desobedece la orden. Hay otras versiones que dicen que no la recibe. Lo cierto es que el HMS Glasgow entra al puerto de Coronel en la tarde del 31 de octubre para esperar al escuadrón de Asia Este. Allí estaba un mercante que comunica por radio inmediatamente la novedad al almirante Spee, con lo cual acelera para atraparlo estando a pocos kilómetros. Mientras tanto, al sur, Cradock aceleraba sus buques al ser informado de la presencia del SMS Leipzig, contando con una víctima fácil. Las 2 escuadras se acercaban una a la otra sin saberlo. El 1 de noviembre de 1914, el HMS Glasgow deja el puerto para encontrarse a 70 kilómetros con la escuadra de Cradock. Al encontrarse cerca de las 14 horas, forman línea de batalla, para atacar al crucero ligero Leipzig. Este último, actuando como explorador de la flotilla alemana, detecta humo a las 16:17 horas, con lo cual, Spee pone rumbo hacia los ingleses a 20 nudos. 3 minutos más tarde, los ingleses divisan a los alemanes a marcha forzada, dando la máxima, 21,5 nudos que los cruceros permitían, por lo que Cradock invierte el rumbo y comienza a huir siendo consciente de que había caído en una trampa. La persecución dura 1 hora y media, pero Cradock se hallaba en un dilema. Sus 3 cruceros podían escapar al ser un par de nudos más veloces y tener la posibilidad de llegar a 23 nudos, pero el HMS Otranto, un transatlántico armado, no daba más de 16 nudos. O abandonaba ese barco a su suerte o daba la vuelta y enfrentaba a Spee, permitiendo escapar al enorme y lento barco confiando en el poder de sus cañones. El almirante Spee no solo había acortado distancia a 15 kilómetros, sino que estaba arriando a la flota inglesa hacia el oeste, confiando en la hora y en que el sol poniente iba a marcar las siluetas de esos buques.
Sin saberlo, el acorazado HMS Canopus estaba a 500 kilómetros al sur, con lo que aún había esperanzas para los ingleses. Aparte, en una época sin radar, al caer la noche, los alemanes iban a perder contacto. A las 17:10, Craddock decide que no había otra posibilidad que el combate, junta sus unidades y gira al sureste para intentar conseguir una posición ventajosa y enfrentar a los alemanes con el sol aún alto, para encandilar a los artilleros alemanes. Spee realiza idéntico movimiento, manteniendo ventaja y distancia, esperando la puesta del sol. Así, Spee contrarresta cada movimiento inglés conservando su posición al noreste y a 14 kilómetros. A las 18:18 Craddock realiza un nuevo viraje hacia los alemanes que se alejan a 18 kilómetros. Finalmente, a las 18:50 horas el sol cae sobre el mar y Spee se dirige de frente a los buques de la Royal Navy que estaban ya con sus siluetas claramente recortadas contra el crepúsculo y a 12 kilómetros abre fuego con sus cañones de 210 milímetros. A todo esto, el HMS Otranto ya había escapado al oeste. Estos cañones de 210 milímetros tenían igual alcance que los de 234 milímetros ingleses, pero estos últimos eran solo 2, mientras que los alemanes tenían 8 de 210 milímetros. El cañón delantero del HMS Godot fue destruido en las primeras instancias del combate y los cañones de 152 milímetros estaban en casamatas laterales, con mar brava, se inundaban y eran muy poco precisas. Un cóctel nefasto para los británicos. Al ver que los cañones de 152 milímetros necesitaban una menor distancia para ser precisos, Craddock intenta acercarse, pero al entrar a 6 kilómetros de distancia cerca de las 19:30 horas, los 8 cañones alemanes de 210 milímetros comenzaron a hacer una carnicería con los cruceros ingleses. Ambos cruceros estaban en llamas y la oscuridad ya caía. Eran blancos ideales mientras los alemanes habían desaparecido en las sombras de la noche. El HMS Monmouth ya no disparaba, el HMS Godot aún tenía esporádicos artilleros en sus puestos, pero sin precisión alguna. De repente, a las 19:50, se parte en dos y se hunde. No hubo ni siquiera un sobreviviente de su tripulación de 900 hombres. Como detalle, el 90% eran reservistas. Con él se hunde el almirante Craddock. Al desaparecer la llama del buque insignia, el Scharnhorst comienza a disparar al inmóvil HMS Monmouth mientras el Gneisenau y los cruceros ligeros combatían contra un esquivo HMS Glasgow. El capitán de ese barco descubre que cada vez que disparaba, los alemanes usaban esa llamarada para apuntar, por lo que decide cesar el fuego y escapar velozmente al sur. El último crucero acorazado estaba aún a flote pero de a poco hundiéndose, por ello, para causar menos víctimas, ante la falta de respuesta, los alemanes cesan el fuego. El Leipzig, en medio de la noche encuentra al HMS Monmouth nuevamente, convencido de que el buque ya se había hundido, lo alumbra a cortísima distancia con sus reflectores y lo insta mediante señales a la rendición. Apunta con los reflectores directamente a la bandera inglesa, clara señal. Ya que el gallardo buque aún se dirigía a las costas chilenas a poca velocidad para evitar el hundimiento. Los marinos ingleses se niegan a bajar la enseña, por lo tanto el Leipzig dispara a quemarropa finalizando con el crucero inglés. Con él se hunden los 678 tripulantes. Esta batalla marca una diferencia tremenda en el resultado, 2 cruceros ingleses hundidos, con 1578 muertos contra ninguna baja alemana. Sin embargo, tendría su costo, pues los alemanes habían usado la mitad de sus municiones en este enfrentamiento y no tenían bases cercanas para reaprovisionarse de tales elementos. El 3 de noviembre, la escuadra de Spee entra a Valparaíso a carbonear y son recibidos como héroes por la colonia alemana de la región. Al recibir Spee un enorme ramo de flores dice: "Se van a ver muy bien en mi tumba". Un mes después esta profecía se haría realidad en la batalla de Malvinas.